Dígame. Si el polo de magnetización, los dos me dan cero, ¿verdad? En una magnetización, eh, el potencial escalar es una constante, pero ¿cómo encuentro el valor de esa constante? Es la pregunta. No, sería cero directamente. Porque usted dice el potencial escalar magnético. Con Recuerde que las integrales. no, pues sí, con la definición. Decir que da 1 sobre 4pi, la integral de la densidad de carga de matización diferencial de área entre R, más, bueno, todo puedo factorizar en 1 sobre 4pi, más la integral de la densidad. Aquí le pongo R1 y R2 porque son diferentes, ¿no? Entonces, si esto es 0 y esto es 0, esto será 0. Pero ahora hay que tener cuidado, que tendría que ser un problema donde no hay corrientes libres, ¿no? En un problema donde no hay corrientes libres, tiene sentido hablar de un potencial magnético. Si no, esa integral sería cero, pero no podría concluir luego después que los campos son cero. Pero no es que es decir, es una constante, sí, pero aquí es cero directamente. Entonces aclara esa la duda. Sí, ingeniero, gracias. Ok, ¿más preguntas? ¿Preguntas? Ayer les comentaba que hoy la idea era ver las consultas que pudieran tener. ¿No tienen preguntas? Yo tengo otra, ingeniero. Ay, disculpa, pero como Dígame. cuando el E0 tiene tres componentes, ingeniero, la polarización, como la sabemos. Me parece que ayer mencionó un poquito de tratar unir dos y después comparar con el otro, pero si pudiera explicar de nuevo esa parte. Es que no se trata de... La idea que se tiene es aprovechar el resultado de la ecuación 118, creo. 24-118. Que en esa deducción, solo confirmo que es la 118. Sí, la 118. Entonces, en esa ecuación, cuando se plantea el, el campo eléctrico, se considera una propagación, digamos, en una sola dirección. En Z particularmente, entonces por eso tenemos aquí E1, E1, E a la I teta 1 en X, más E2, E a la I teta 2 en Y, por E a la I kz menos omega t. Entonces, hay dos componentes en una propagación o sea que si lo vemos, voy a tratar de graficarlo.
Bueno, lo voy a dibujar como que fuera lineal, evidentemente eso después va a cambiar, ¿no? Pero lo que se refiere es que si se propaga en Z en cierto instante de tiempo, en cierta ubicación, el campo eléctrico tiene una componente en X y una componente en Y. Bueno, al revés, porque X sería el de arriba. Entonces, en ese momento, en ese punto, en ese instante, el campo tiene una componente en X y al dibujar el campo sería algo así, en ese instante. Ahora, cómo se vaya a comportar después y cuál va a ser el lugar geométrico, si va a ser lineal, elíptico, qué sé yo. Pero tiene dos componentes. Entonces, en general, si yo tengo una dirección de propagación, que puede ser cualquiera, llamémosle N o K vector, porque no es unitario aquí. Entonces, lo mismo, si hay una dirección de propagación, yo tengo que buscar dos componentes, que una sería, evidentemente son perpendiculares entre sí, una sería una componente en un eje, llamémosle Z, por ejemplo, a este, y a este yo le llamé ayer T. Entonces lo que hacemos es buscar dos componentes. Entonces, gráficamente, pensemos, vaya así, que tenemos un campo que tiene tres componentes. Que la dirección de propagación va a ser esta. Entonces, vaya así, que esta sea un vector que va en el sentido de propagación y que en cierto instante de tiempo, en cierta ubicación, el campo va a tener tres componentes. Digamos, tiene una componente en Z. Pero aquí evidentemente estoy considerando que la dirección de propagación solo está contenida en el plano XY. Pero el campo tiene componente X, Y y Z. Lo que no puede tener el campo, no puede tener una componente en la dirección de propagación. Entonces, evidentemente, debe ser así. A este le he llamado T y a este sería Z. Entonces, si veo esas dos, el campo eléctrico tiene que ser así. En ese punto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el E0, ¿no? Que tiene un E1 o un X en X, más en Y, más EZ en Z, y se propaga en una dirección que tiene componentes únicamente X y Y, entonces esta componente sería, la voy a marcar aquí en amarillo, esta. Y estas dos corresponden a la otra. Solo que evidentemente esas dos que yo estoy diciendo que es E, llámenle T en T, esas dos también se pueden descomponer de otro color. Acá. Esas dos se pueden descomponer, por ejemplo, una componente en X y una componente en Y. O sea, que aquí esa sería la componente X, la componente Y, la componente Z, y lo que hacemos es llamar a esta de aquí una componente, yo le llamo T, no tiene nada que ver tangencial,
al final de cuentas solo lo vemos con 2. Por ejemplo, con números, si el E fuese 5 en X más 6 en Y más 7 en Z, entonces esto es una sola componente y esto es la otra. No sé si queda claro ahora. Claro, esto al final de cuentas, esto se va a poder escribir, si fueran complejas las cantidades, se va a escribir como un vector, que yo le llame T, por un E1, E a la I teta, más un E2, E a la I teta, en este caso en Z. Y eso está garantizado, ¿no? Por el hecho de que se debe cumplir que K punto, el vector normal, perdón, que K punto, el E0 debe ser 0 por la condición de la ecuación de Maxwell. Entonces, en el caso de ayer, ¿dónde está? Ah, no, perdón, no era esta. Era... Aquí está. O sea que estas dos componentes se pueden escribir así. Donde al vector es que le he llamado T, entonces cuando ocupamos un E1, E de teta 1 sería lo que estaba acá. O sea, eso de expresarlo como como solo dos vectores, o sea, pasar de tres componentes en el sistema. Es que antes estoy tengo tres componentes en el sistema cartesiano, X, Y, Z. Paso a representarlo como dos componentes en el sistema TZ, por así decirlo. ¿Para qué? Para aprovechar el resultado de la 2418. Pero esa es la idea en general. No sé si queda claro. De un solo decimos que es elíptica, ¿verdad? Porque no hay más información, va, ingeniero. No necesariamente. Aquí los ángulos se calcularon, o sea, yo los calculé. 5 medios y tangente inversa de 5 medios y menos al restarlos no daba 0. O sea, es que recuerden que si se restaban y quedaba 0, si se restaban y quedaba pi, si se restaba y quedaba pi medios, y después cualquier otro caso, la mayoría de los casos caen en la elíptica, pero aquí los ángulos se calcularon. Cuando yo lo representé así, E1 era teta 1 acá, aquí puse 2. Los ángulos se calcularon que son estos, quedan opuestos. Entonces, si yo los restaba,
Teta 2 le puse. Bueno, teta 1 menos teta. En todo caso, las restas hacen valor absoluto, ¿no? La resta queda 2 veces tangente inversa de 5 medios. Entonces no es ninguno de los casos especiales, entre comillas. Que si es 0, que si es pi, que si es pi medios. Entonces, si no queda uno de los casos especiales, automáticamente es elíptica. Pero en este caso, que vaya a quedar, bueno, no sé si podía diseñarse un problema donde vaya a quedar lineal. Bueno, tal vez, por ejemplo, vaya, si ahora supongo, la idea se puede extender un poquito más. Por ejemplo, si estamos en la situación es que estamos en un sistema cartesiano, o sea, un sistema con 3 componentes, y la ecuación esa, la 114, requiere un sistema con 2 componentes. Entonces, supongamos que la onda se propaga en esta dirección. Y es una dirección que tiene 3 componentes. Entonces, la onda no puede tener una componente en esa dirección. Entonces, si lo veo en este punto, o sea, en este punto el campo eléctrico va a tener una componente que va a ser perpendicular y va a tener otra. Bueno, va a estar más complicado dibujarla, pero así. Pero voy a ponerla en otro lado. Entonces, vamos que en esta dirección se propaga la onda. Entonces, el campo eléctrico en cierto instante tiene una componente perpendicular así y otra así. O sea que en general uno va a ver la dirección de K y el campo eléctrico en un punto cualquiera tiene una componente que es así y otra así. ¿Por qué? Porque el campo no puede tener componente en dirección de K. Si no, no se va a cumplir la ecuación de Maxwell. Entonces lo que se trata es de reescribir, por ejemplo, aquí tengo un sistema tridimensional donde un eje es el eje K, luego los otros ejes son perpendiculares entre sí. Entonces aquí el sistema, vaya que lo voy a marcar en color. Estos son los 3 ejes en el que está basada la ecuación 118. Entonces, si ahora lo traslado aquí, estos son los 3 ejes. Entonces, lo que me refiero es que si le pongo, por ejemplo, le puedo poner T1 a este y T2.
O sea que el campo eléctrico, si estoy en el sistema tridimensional X, Y, Z, se va a escribir X en X más Y en Y más Z en Z. Pero si uso ahora el otro sistema de coordenadas, el campo se va a escribir, llámele un E1, T1 más E2, T2. Solo va a tener dos componentes, porque no puede tener componente en el sentido de propagación. Entonces, si estamos con este caso, para aprovechar 118, se debe escribir de esta forma. Es como hacer una especie de cambio de coordenadas. Pero también pueden aprovechar, ¿no? Porque al final de cuentas, si yo tengo esta E1, que es la componente en esta dirección, entonces esta E1 se puede calcular como E punto el tangencial 1. El E y utilizan el de arriba, que ya lo tienen. Luego la E2, lo mismo, se puede escribir como el E punto tangencial 2. Esa es otra forma. Pero la situación es que en un sistema, en el sistema XYZ, tenemos tres componentes, en el peor de los casos. En el sistema KT1, T2, solo va a tener dos, porque no tiene componentes en el sentido de propagación. Entonces, lo expreso en ese sistema, que me queden dos componentes, porque así está el desarrollo o la demostración de la ecuación 118. En realidad se convierte en un problema de álgebra lineal o de vectores, como lo quieran decir. Preguntas. Entonces, independientemente, perdón, solo quiero resaltar esto. Entonces, cuando ya lo tienen de esta forma, entonces ustedes automáticamente aplican 118 y le puede salir cualquiera de los tres casos, lineal, eh, circular o elíptica. Pero es cuando ya lo tienen de esta forma. Perdón, alguien va a decir algo. Sí, quería preguntar si podía desarrollar un ejercicio en especial que está en los exámenes que se subió ahí en la plataforma. ¿Cuál? Ahorita le digo. Es la repo del examen 3 de 2019. Espera. Repo examen 3. ¿Cuál ejercicio? El 2, el de ondas. Sí, en este siempre digo que lo voy a verificar porque había un dato que creo que era 6. Sí, en una conferencia usted dijo que era 6. ¿La duda en general o en específico? No, o sea, como en este caso ya no es como que tengamos algo así, algo distinto, pues. Entonces, quería ver cómo se abordaba. No, igual. O sea, tienen el campo que es complejo. Ya creo que le he dicho que no he tomado el cuidado de ponerle que es complejo, pero se entiende, ¿no? Parece una exponencial compleja, entonces, pero aquí lo voy a poner mejor. Bueno, la onda se propaga entonces ya podemos calcular omega. Perdón, es a las 6. Y da la impedancia y un valor promedio de flujo. O sea, cuando dicen valor promedio de flujo de energía, que aquí
dije que era 6. Entonces podemos o recordarnos que ese valor promedio de flujo es el S promedio en el tiempo, o el valor eficaz, o el valor RMS, como lo quieran llamar. Entonces, observemos que por el término bueno, también lo resalta, ¿no? Que es un medio conductor, pero igual por la exponencial esa decreciente con argumento real, podemos concluir que es un medio no conductor. Entonces ya tenemos la ecuación simplificada, por así decirlo, donde ese valor en el tiempo era E a la menos 2 beta, bueno, se propaga en Z por 2 mu B, la magnitud que le voy a llamar a este es 0, que todas son componentes reales. Al cuadrado y va en dirección de Z. Entonces, por comparación, uno dice, bueno, tengo la exponencial acá, E a la menos 4Z. Entonces, esto sería lo mismo. Notemos que es decir, ese valor de promedio de flujo de energía en el tiempo es el vector de Poynting integrado en un periodo. Entonces, el resultado depende de la posición. En este caso, solo dependerá de Z porque se propaga únicamente en Z. Pero por comparación, beta es 2. O sea que lo que está aquí es lo mismo que está aquí. Entonces comparo los argumentos de la exponencial y ya tengo beta. Luego lo otro es la ecuación menos 6 por 10 a la menos 2, que es espérenme, la otra parte que voy a marcar en amarillo. Tendría que ser esto, por comparación también. Entonces eso es igual a la magnitud es 0 al cuadrado, que se puede calcular porque ya dijimos que 0 era esto. Entonces eso es 1 sobre 2 mu por B por E0 al cuadrado, que sería 913, ¿no? Bueno, no tenemos todavía alfa para poder calcular la densidad. Ah, bueno, pero nos dan otro dato, la impedancia. Dos y 6. Bueno, tengo la frecuencia. No, pero no tengo alfa para encontrar. Sí, entonces la única opción posible es utilizar la impedancia. Ahí no hay más posibilidad. Omega sobre alfa. Omega. No, pues sí, para calcular la velocidad sí, pero no tenemos alfa. Es decir, aquí no dicen nada acerca de... Perdón, es que no copié lo que preguntaba el ejercicio. Ah, ok, pero no, sí está, solo preguntaba pero igual no tenemos datos del valor de mu y el valor de b, entonces perdón, el valor de mu y el valor de epsilon, por lo tanto, tienen que salir de ese cálculo. Veamos que aquí, si logramos determinar b, podemos encontrar mu. Y si conocemos mu, tenemos b, automáticamente podemos conocer el epsilon. Y luego, pues, para las expresiones de B y de H, en realidad para la expresión de B y H no hace falta el epsilon. Pero como no se tiene, pues digamos que tampoco hay tanta
tanta opción. Pero bueno, entonces la impedancia que lo dan, que es 75 menos 50i, tiene que ser igual. Recuerden que esto era omega mu sobre K. Y K era alfa más y por beta. Beta ya lo conocemos, beta es 2. Omega ya se conoce, que ya es conocido omega. Vean que puedo dividir esto unos a 75 menos 50i. Esto es igual a alfa más 2i sobre mu por omega. Y aquí quizás una situación bastante ideal sería hacer la división de esto. Y después, en realidad, ahí tenemos, como es una igualdad, una ecuación, una igualdad que implica números complejos, entonces, en realidad, eso forma un sistema de 2 por 2, porque cuando se va a hacer la igualdad, dos números complejos son iguales si su parte real y su parte imaginaria son iguales. Entonces, ustedes hacen esa división, quedará 3 sobre 325, multiplican por el conjugado y todo lo demás, menos o más 2 sobre 325i igual a alfa sobre mu omega más 2 sobre mu omega por i. Entonces, repito, es un sistema de 2 por 2. Alfa sobre mu omega tiene que ser igual a 3 sobre 325 y 2 sobre mu omega debe ser a 2 sobre 325. Entonces, aquí podemos despejar el producto este, ¿no? Y decir mu por omega es igual a 325. O sea, cancelo el 2, despejo, y esto se puede reemplazar acá. Entonces, la conclusión es que alfa es 3. O sea, igual es un sistema, parte real y parte imaginaria. Vean que no hace falta, bueno, aunque el mu se puede conocer si ya tenemos el dato, ¿no? Pero si solo quisiéramos encontrar el alfa, se puede resolver así. Evidentemente, como conocemos omega, porque era 2pi por la frecuencia, podemos determinar mu. Más bien, omega por mu 0 por mu sub r. Aunque para fines prácticos, en realidad, que conozcamos mu es suficiente. No hace falta el mu sub r, porque todas las ecuaciones aparecen mu. Entonces, simplemente despejo. 325 sobre omega, y omega es... ¿Dónde está la cosa? 2pi por 9 por 10 a la 16. Perdón, 9 por 10 a la 6. Luego, ¿qué más pedía? Perdón, pedí el campo B. Entonces, podemos calcular ya la velocidad, porque ya tenemos K, perdón, tenemos alfa. Entonces, la velocidad se puede calcular. Y vean que se puede calcular evidentemente de dos formas. Si ya tenemos alfa y ya tenemos K,
Perdón, tenemos alfa y tenemos omega, entonces podemos calcular la velocidad con la división omega entre alfa, o puedo calcular la velocidad a partir de la ecuación esta. Y ahí, si hacen ese cálculo, se dan cuenta de que tenía que ser 6. O sea, yo puedo determinar la velocidad que es omega sobre alfa, que es 2pi, 9 por 10 a la 6 sobre alfa, que es 3. Y si calculamos con la otra ecuación, que era 6 por 10 a la menos 12, a la menos 2, perdón. 6 por 10 a la menos 2 es igual Se queda la grabación así, ¿verdad? Perdón, se subo un bajón y se apagó el router. Bueno, se reinició el router. Decía entonces que podíamos calcular de la otra forma. 6 por 10 a la menos 2. Y era 1 sobre 2 mu b por 13, ¿no? Déjenme ver. Sí, por 13. Entonces, claro, como había dos formas dos caminos para encontrar la b, por eso es que comentaba que tenía que... En realidad ese dato tenía que ser 6, ¿no? Para que tuviera sentido todo. Pero vean que ya, igual, si ya conocemos la velocidad, conocemos mu, ya está todo en realidad para encontrar B y H. Ojo, lo que sí no se puede utilizar es que vengan y hagan esto, ¿no? Que digan B es igual a la raíz de, bueno, 1 entre la raíz. Eso no es válido. Porque la situación o esa expresión funciona únicamente en un medio conductor. Lo que sí pueden hacer es que K al cuadrado es omega mu epsilon más y omega sigma. Si quieren calcular epsilon. Porque recuerden, había una expresión en realidad, este es K cuadrado, ¿no? Entonces, la única forma que pueden calcular el epsilon, aunque no hace falta,
al menos en este ejercicio, o igual la conductividad, no hace falta, se puede ¿cómo se llama? Despejar de ahí. Pero lo que decía es que, por ejemplo, si la velocidad se lo calculan de las dos formas, entonces, o si calculan la velocidad primero acá, por ejemplo, si calculan la velocidad y luego reemplazan aquí, el resultado le sale 6, no le sale 9. Por eso es que comentaba que más bien el valor incluso no tendría que haber aparecido. En realidad se podía calcular directamente, claro, si lo usaban a inicio podían espejarlo conociendo primero mu, etcétera. Pero sí tiene que ser 6 para que tenga sentido. Pero ya teniendo mu, ya pueden calcular lo demás, si ya no hay más. Bueno, en realidad, notemos que para el campo B o para el campo H en realidad, como el campo H era el campo eléctrico entre la impedancia, no ocupaban nada más. Perdón, el producto cruz, ¿verdad? Con el unitario. No ocupaban nada más. Ya tenían K, que era en Z, y solo dividían. O sea que con la impedancia calculaban esto y no ocupaban nada más. Para el campo B, sí necesitaban Bueno, tampoco, ¿no? Creo que pedía más. Ah, no, tampoco, porque el campo B solo es K cruz E sobre omega. Entonces, no ocupaban nada más en realidad. Creo que algo pedía en ese ejercicio y después lo quité o no me acuerdo. Pero vean que para encontrar H solo es dividir entre la impedancia. Y para encontrar B solo es dividir entre omega. Es que no estoy seguro si edité el enunciado. Creo que también les pedía mu ahí. Pero así como está en ese enunciado, en realidad no ocupan nada más porque tienen la impedancia, porque H es K cruz E por la impedancia, y B es lo mismo, omega lo tienen, y tienen K. No estoy seguro si yo, pero sí, lo que estoy seguro es que tiene que ser un 6 ahí para que tenga sentido el ejercicio. Pero en realidad no ocupaban, mu no lo ocupan si quieren encontrar H y B, porque pueden hacerlo con la impedancia. No sé si aclara eso la duda. Sí, es que ahí creo que igual ese proceso que hizo es para, como dice que no hay que quedar en función de variables, entonces por eso que se encuentra lo que usted dice, lo que hizo ahorita, ¿verdad? Pero ok, es cierto, es cierto, es cierto. Lo ocupaban es alfa, beta, nada más, alfa y beta. Mu Sí. no lo ocupan en realidad. Mu sí no hace falta calcularlo, solo deben calcular alfa y beta, que es lo único incógnito. Pero lo hacen de esa forma, o sea, lo pueden hacer con la impedancia. Solo que repito, cuando hacen la comparación parte real con parte imaginaria, despejan directo. Y el valor de beta sí se determina comparando la expresión. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Entonces, Al es un momento de problema, calcular, ¿no? ¿Perdón? no, continúa luego, pregunto. Sí, en realidad es un problema más de combinar ecuaciones que de hacer algo extenso, ¿no? De integrar o derivar. Es una combinación de... Y por ejemplo ahí, aunque sea una onda que va reduciéndose por el hecho de estar en un medio conductor, como es cero, tiene componentes reales, entonces la polarización es lineal. No lo preguntaban, pero es una polarización lineal. Al momento de calcular lo de Poynting, ¿no? O sea, se calcula tanto con el E real como el H real, ¿verdad?
pero yo me topé con un caso, es decir, yo primero encontré el E real, ¿no? Y con el E real encontré tanto como el B imaginario como el B real. Y a partir del B real yo encontré el H real. Es Sí, decir, no me quedaba la exponencial, pues la exponencial le no la queda tenía. coseno, pues. Sí, claro, me queda en el coseno. Sí, Entonces no sé siempre sería correcto hacerlo así. sí, es que yo lo dije, ¿no? Cuando ustedes hacen el E imaginario cruz el H imaginario conjugado, este producto se utiliza para hacer la demostración de esto, pero que no produce el S real, no puedo tomarle la parte real a eso no es cierto. Entonces, el S real es el E real cruz H. Entonces no es necesario que quede la exponencial con el 2 por la beta, creo que es, y la dirección de la No, propagación. no, Porque no, hoy no. ¿Pero justamente cuál? estaba discutiendo eso. Entonces no Ah, sabía si ok. estaba correcto. En esta expresión sí va a un medio, ¿no? Tiene razón. Pero esta, bueno, es que para hacer la demostración de esta, el valor promedio en el tiempo, bueno, la ecuación no recuerdo qué número es un medio de la parte real de ese producto cruz con el H conjugado. Pero, repito, ese resultado lleva a esto. Es como para hacer la demostración. Pero de una vez, si quieren si quieren el de Poynting real, el producto cruz de por H, ya está. Ok. Es que son dos cosas diferentes. Ya dije que el promedio en el tiempo es agarrar este vector de Poynting e integrar en un periodo y dividir entre ese periodo. Pero el cálculo, la fórmula que está aquí es directa. Para esa pregunta específica, pero si queremos el real, tiene que ser el producto cruz con los reales. Que luego se puede hacer, y de repente Wagner lo comenta, que lo pueden dejar usando identidades trigonométricas, hacer una combinación, una separación de los argumentos del coseno, pero no hace falta. Ok, gracias, Andrés. Por ejemplo, si ustedes ven la ecuación 24-100, ahí lo desarrollan simplificando todo. Pero no hace falta, pues, o sea, se puede probar por identidades que déjenme ver. Sí, la 20-100. Ahí lo que hacen es una separación más grande, pero no hace falta. Es decir, si eso no se va a utilizar en otro cálculo, pues que quede simplificado no aporta nada porque no se utiliza después. Ahora, si hay una pregunta posterior a eso, quizás sí. Ayuda a que esté simplificado. ¿Más preguntas? Eh, Fíjate, ingeniero, que ahí estamos hablando del promedio, ¿va? En el tiempo, Ujú. pero cuando hablamos del vector de Poynting como tal, es E cruz H complejo. No, real. Es que Yo le repito, preguntaba por la 24-100, le preguntaba yo, porque ahí los tiraba complejos, pues por eso era la duda. no, ahí es real. La 24-100 es la real. O sea, espérenme, que hay una confusión. Repito, el vector de Poynting, como se definió en el capítulo 21, es el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo H. No hace falta, si hablamos del capítulo 21, no hace falta decir que son reales. Luego, si calculamos el producto cruz de el E imaginario cruz H imaginario conjugado,
Esto se utiliza, un medio de la parte real de esto, se utiliza para calcular el valor promedio en el tiempo del flujo de energía. Que ese valor promedio en el flujo de energía es integrar el vector de Poynting con respecto del tiempo en un periodo y dividir entre el periodo. Es un vector. Luego, la 20-100 es otra forma de cálculo. Pero lo que estoy diciendo es que si queremos el S real, no es igual a tomarle la parte real al producto cruz de E y H. Y creo que lo comenté, que había un error en un video por eso. No es igual. Le tomo calculo el producto cruz y le tomo la parte real, no es igual. Entonces, la 20-100 proporciona la fórmula correcta, la 24-100 proporciona la fórmula correcta en una expresión ya simplificada. Es decir, esa ecuación es E real. Si ustedes se fijan, la 24-100 empieza describiendo E cruz H, que es la misma cosa, los reales. Pero cuando arranca después, lo que se refiere Bagnes a esto es la componente real, no es el campo real, no es lo mismo. ¿Cómo decirlo? O sea, el E0, o sea, el campo E imaginario, uno lo puede escribir como un vector E0, E a la I, kz menos omega t. Entonces, este de aquí es un vector que uno lo puede escribir como un vector, como una componente real, más una componente imaginaria. Entonces, a esas son las que se refiere. Son la parte real y la parte imaginaria de vector de este de acá. No es el real total. Por eso que la expresión queda más simplificada. Es una cuestión de notación, pero si ustedes, por ejemplo, ven la 24-100 y ven arriba abajo de la 24-97, ahí define qué es cada cosa. Porque es una notación diferente a la que yo estoy usando. Pero en todo caso, la ventaja de usar toda esa expresión larga es que queda separado, porque si nosotros lo trabajamos así, va a quedar si hacemos el producto cruz, así como están, queda un coseno de algo, más puede quedar un argumento 1, dependiendo, y luego queda un multiplicado por otro coseno, más un argumento 2. Entonces, lo que se puede hacer es aplicar identidades trigonométricas para separarlo. Por aquí queda kz menos omega t y queda kz menos omega t. Entonces, se puede aplicar identidades trigonométricas para separar todos los argumentos. Y esa es la 2411. Pero el ER y el EI, E sub R y E sub I se refieren a las componentes del E0 cuando está la expresión imaginaria. Por eso ni lo comento, porque en realidad no hace falta. Lo único que necesitan es simplemente esto. No sé si aclara eso la duda. Básicamente ahí no van a quedar exponenciales, ¿verdad? En ningún término. ¿En cuál? O sea, ya al momento de calcular el vector de Poynting, al final ya, si estamos calculando con las componentes reales, tanto el E con el H, no quedan exponenciales, solamente queda, por ejemplo, si hay una magnitud. No, es que repito, si lo van a calcular de esta forma, lo dije arriba, tienen que ser las expresiones reales. Sí, justamente. O sea, lo que queda es un producto de cosenos, por eso lo escribo así. Cosenos de repente con cosenos desfasados, que se puede aplicar identidades para separarlos, se puede hacer, pero yo no le veo ninguna necesidad de ello.
¿Más preguntas? Ingeniero, cuando tenemos una onda que se desplaza en una dirección arbitraria, ¿verdad? Y el K es complejo, podemos sacar lo que saquemos de factor común, ese sería el alfa. ¿Y cómo encontramos el Z raro? Esa es la duda, pues cómo estamos seguros de si el alfa que estamos sacando es el alfa correcto, pues. ¿Cómo así? El Z raro. No entiendo. O sea, lo que me voy pues, es de que el alfa multiplicaría al vector unitario punto R, ¿verdad? Y Esperen. O sea, si quiere, si tenemos la exponencial, queda ahí K más alfa, perdón, ya cambié K. solo ponga el alfa nada más, ya quedamos en solo el alfa. Solo el alfa, ingeniero. No, lo voy a poner todo. Ajá. Si el K es complejo y, o sea, si se propaga la onda en un medio conductor, el K debe ser complejo. Y si tenemos una dirección arbitraria, va a quedar así. Entonces, a la hora de separarlo, va a quedar un E a la menos beta K punto R, E a la I, alfa K unitario punto R menos omega T. A Entonces eso es lo que me voy yo. A eso es lo que me voy yo, pero cuando ese alfa queda como factor común del K.R, ¿verdad? Y si sí, tuviera valores, ¿cómo sabemos si estamos sacando el factor común correcto, pues? lo que pasa, eso lo vimos en el ejercicio de ayer, le debe quedar lo mismo. O sea, si ustedes recuerdan, creo que no fue aquí donde lo puse. Déjenme ver. No, fue en el de ayer. ¿Dónde está? Acá. Lo que pasa es que yo ese ejercicio les dije, esta es una forma de hacerlo, pero hay otra y queda a ustedes buscarla. ¿Dónde está? Acá. Sí que al final de cuentas ya estaba en esta parte, estaba hecho el producto de alfa por K punto R y en esta parte estaba hecho el producto de menos beta por K punto R. Entonces lo que yo planteé fue un sistema. O sea, dije que el argumento del envolvente, que era este, eso era beta n punto, el vector R, el de posición, y lo mismo en el argumento de la exponencial compleja, era alfa, bueno, aquí sería K, aunque en la clase comenté que iba a ponerme por simplicidad, pero yo armé un sistema y despejé. Lo importante era que en ambas ecuaciones, está el K punto R. ¿Cuál opción se les ocurre para identificar? Pueden dividir.
Por ejemplo, si ustedes tienen en un argumento, tienen menos beta por K unitario punto R, y en el otro argumento saben que es A y tienen K punto R, esto es un escalar, ¿no? Porque es un producto punto. Eso es un escalar, no es un vector. Entonces, si dividimos los dos argumentos, menos beta por K punto R entre alfa por K punto R, el K punto R, que es un escalar, se va a poder cancelar. Y al hacer la división, les va a quedar una relación de beta entre alfa igual a tanto. Esa es una opción. Tendrían entonces beta cuántas veces es alfa, y eso también les puede ayudar. En realidad eso fue lo que hice, porque al final de cuentas hice una división. No sé si aclara eso la duda. O sea, el papel fundamental ahí es que el K.R aparece en los dos argumentos. Entonces, eso nos ayuda a enlazar una con la otra. ¿Más preguntas? Yo tengo unas preguntas, ingeniero. Bueno, solo unas de la clase, así referente. Quería preguntarle para lo de mañana, el examen, si nos dejaría llevar fórmulas No. por nuestra parte. No. No. Ok. Y quería, y bueno, tenía otra pregunta, pero eso ya solo para mí, más bien. Yo ayer tuve un examen de electrónica presencial de 5 a 7 y no pude hacer la prueba pues, de ayer, entonces no sé si me daría chance de reponerla hoy o algún otro día. Sí, pero la prueba era de 7 a 10. Era prueba, no control de lectura. No sé si, bueno, eso aclara la duda. O sea, la prueba No, sí, se habilitó de 7:15 a 10, como todas las otras pruebas. Bueno, solo comentar que en el examen para ustedes va a ser en el aula 404. Del edificio 4. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, con este examen la nota la voy a entregar el lunes. La revisión la hacemos el martes. Ya el lunes ustedes van a saber cuál es su nota más baja. Se va a habilitar una como tarea para que puedan, de subida de archivo, para que puedan subir el archivo con la imagen del recibo de pago de reposición. Solo si hubiese un empate, ¿verdad?, entre notas más bajas, ustedes deciden cuál hacen. Si no, pues el reglamento dice que es la más baja. Y luego la reposición es el próximo sábado, en la misma aula. Y la nota de la reposición la entrego el lunes 2, que es feriado, entre comillas. Porque empezamos a subir notas hasta el martes 3, 4 y 5. Ya las únicas cosas que me faltan actualizar son las pruebas de este parcial. Todo lo demás ya lo subí. El laboratorio y la asistencia, que como es la última clase ya puedo irla subiendo. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.